Buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, continuamos con los vídeos de Joe Dispenza, la mente cuántica, en un nuevo camino hacia un nuevo despertar, hacia el saber pensar, emitir, para conseguir lo que queremos, sobre todo para conseguir una vida feliz, abundante, en paz y con mucha alegría. Hoy el tema se titula Supervivencia frente a creación. Y en realidad es un paseo que vamos a hacer juntos para aprender a cómo crear, a desde qué lugar crear. Porque sabéis que hasta ahora pues, hemos creado siempre con competencia, con tensión, con mucho esfuerzo, que al final, como dice Krishnamurti, el esfuerzo y el sacrificio es conflicto. Y Joe Dispenza nos va a llevar, y yo voy a ayudar a explicároslo para entenderlo mejor, hacia ese nuevo lugar. A partir de este capítulo vamos a entrar ya en una serie que tiene que ver mucho con la meditación cuántica, y cómo la ve Joe Dispenza y qué ejercicios podemos hacer día a día para poder poner en práctica todas estas cosas que nos está contando y que vamos aprendiendo juntos, vosotros y yo, porque yo también las pongo en práctica, y estos vídeos que hago pues nos sirven a los dos, a vosotros y a mí. Y la verdad es que estoy muy contento y ilusionado de hacer estos vídeos de Joe Dispenza. Así que comenzamos. Supervivencia frente a creación. La respuesta humana al estrés se activa con un simple pensamiento y dura más de lo debido. Esto ya incluso lo hemos revisado en el capítulo anterior, que no hace falta mucho para que nosotros detonemos el estrés y lo llevemos a lo largo del tiempo. ¿Os acordáis que ayer, en el vídeo de ayer, hablábamos de qué es un estado de ánimo? Ponía un ejemplo, ¿no?, que era el del me he cabreado o encabronado, y si me dura horas o días, eso es un estado de ánimo, el estado de cabreo, de celos, de depresión, de lo que os da la gana. Si dura horas o días, es un estado de ánimo. Si nos dura semanas, es el temperamento. Y si nos dura un año o más de un año, es un rasgo de la personalidad. Y claro, imaginaros cuando hemos acumulado durante un año o años un estado de mosqueo o cabreo generalizado con algo. Yo sé que somos capaces de eso y mucho más, pero lo importante de estas charlas es aprender que si somos capaces de hacer eso, somos capaces de hacer lo contrario. Y eso es clave para empezar un camino nuevo, liberado de todos estos antojos, ideas, experiencias, acciones, educación, todo lo aprendido de forma mecánica del pasado, que es lo que somos ahora, el mindset, el estado actual. Cada vez que alteramos el equilibrio químico del cuerpo, se produce lo que llamamos estrés. La respuesta de estrés es la manera innata del cuerpo de responder a lo que le hace perder el equilibrio y a lo que hace para recuperarlo. Hay una cosa que es importante, que lo dicen todos los médicos, lo dice también Mario Alonso Puig, o Mariano, no me acuerdo, y es que el estrés no solo es bueno, sino que es necesario. Debe de existir, más vale que exista. El problema no es el estrés, el problema es cuando nuestra mente y por ende nuestro cuerpo no sabe soltar el estrés. Es decir, el cuerpo humano, la mente, todos necesitamos el estrés para ciertas tareas, cosas del día a día, pero ese estrés hay que pararlo, porque si no, lo que produce es un agotamiento total, un desgaste. Los seres humanos, a diferencia de los animales, activamos la respuesta de lucha o huida con un simple pensamiento. Y este pensamiento puede no tener que ver con las circunstancias presentes. Podemos activar la respuesta
de lucha o huida al anticipar cualquier situación. Es decir, somos capaces de poner en marcha eso antes de que ocurra. Y lo peor de todo es que podemos desencadenar la respuesta de estrés al recordar un episodio infeliz, creándolo o creado en nuestra materia gris. Así pues, tanto si anticipamos una experiencia que nos produce la respuesta de estrés como si la recordamos, el cuerpo está existiendo en el futuro o en el pasado. Convertimos, por desgracia, las situaciones estresantes en breves o largas. O sea, somos capaces de crear estrés por el pasado y por el futuro. Es muy sencillo, por el futuro lo creamos porque venimos pensando de la misma manera que en el pasado. Cuando activamos la respuesta de estrés y no podemos desactivarla, que es lo que decía antes, el cuerpo acaba fallando. ¿Qué es lo más perjudicial de las respuestas de estrés activadas por las presiones del pasado, el presente y el futuro? Cuando perdemos el equilibrio químico, tan a menudo, esta falta de equilibrio acaba siendo el estado habitual, con lo que estaremos destinados a vivir nuestro destino genético y en la mayoría de los casos esto significa sufrir enfermedades. ¿Os acordáis que en el capítulo anterior nos explicaba cómo se detona un pensamiento negativo? Negativo o positivo, da lo mismo, pero en este caso, como lo que tratamos de corregir es lo negativo, lo explicamos desde el punto de vista, desde el lado negativo. Neuroconectores, neurotransmisores, péptidos que pasan por el torrente sanguíneo, hormonas que acaban en una emoción. Esa es la secuencia química. Y esa secuencia química la tenemos ya grabada en el cuerpo, producto de toda nuestra vida. Cuando decía que cuando tenemos 40 años, el 95% de nuestro estado mental es mecánico y el 5% es consciencia. Por lo tanto, vivimos constantemente en un estado de desequilibrio químico, con lo cual nos provoca desgaste, con lo cual nos provoca, pues sí, desgaste, enfermedad. Como los coches, se jode algo. Esto es una conducta adaptativa. Pero si durante días y días te preocupas por el ascenso, te obsesionas con tu presentación para ocupar un cargo superior o te angustias por tu madre hospitalizada o lo que queráis poner, que todos tenemos, estas situaciones crean las mismas sustancias químicas que si nos estuviera persiguiendo un león. El estrés es necesario. El ejemplo del león. El estrés, nos persigue un león, nos ataca un perro, el estrés, adrenalina, nos da una potencia extra que ni sabemos que tenemos. Pero cuando se acaba eso, tiene que acabarse, se acabó, ya está, me he salvado, punto, fuera. Pero el ser humano somos capaces de no desconectar ese estrés para asuntos tan triviales como los que acaba de mencionar. ¿Cómo hago para ascender? ¿Cómo hago incluso para conseguir novia, para conseguir novio? ¿Cómo hago para ir a clase? ¿Cómo hago para hablar en público? Los miedos, somos capaces de llevarlos hasta el infinito. Cuando este estado de emergencia, este estrés, dura demasiado, la respuesta de lucha o huida usa la energía que tu medio interno necesita. El cuerpo le roba esta energía vital al sistema inmunológico, al sistema digestivo y a los sistemas endocrinos, entre otros, y se la envía a los músculos para que podamos luchar contra un depredador o huir de un peligro. Y eso tiene sentido en ciertas circunstancias, pero en otras no. Es decir, el cuerpo dice: necesito fuerza extra. ¿Y de dónde lo coge? Del sistema endocrino, del sistema inmunológico, del sistema digestivo, normal. Necesita extra. Con lo cual, si alargamos el estrés,
esos sistemas se debilitan. Desde una perspectiva psicológica, la sobreproducción de hormonas del estrés genera emociones humanas de ira, miedo, envidia y odio. Aquí tenemos ya la primera. Ese exceso de estrés que no necesitamos pero que no queremos soltar, se sabe que cuando existe nos provoca emociones de ira, miedo, envidia y odio. Sentimientos de agresividad, frustración, ansiedad e inseguridad. Y provoca experiencias de dolor, sufrimiento, tristeza, desesperanza y depresión. La mayoría de la gente nos pasamos la mayor parte del tiempo preocupándonos con pensamientos y sentimientos negativos. ¿Y esto es porque la mayoría de las cosas que nos ocurren son negativas? No. Tenemos una actitud tan negativa porque vivimos anticipando el estrés y experimentándolo con los recuerdos. Por eso, la mayoría de nuestros pensamientos y sentimientos están motivados por las fuertes hormonas del estrés y la supervivencia. Cuando se activa la respuesta de estrés, nos centramos en 3 elementos muy importantes. El cuerpo, tengo que protegerme. El entorno, ¿a dónde puedo huir ante esta amenaza? Y el tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo para evitar esta amenaza? Y esto nos ocurre en todo. No quiero enfrentar eso. ¿Por qué? Porque me tengo que proteger. ¿Dónde puedo ir? Pues no voy, me escondo, me quedo detrás de una persona. Lo que sé, cosas súper fáciles. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? ¿Cuándo va a acabar? Son preguntas súper normales. La mayoría de las personas solemos vernos como alguien. En realidad, somos una conciencia conectada a un campo cuántico de inteligencia. De manera que tenemos, imaginaros un gráfico, donde los pensamientos de baja vibración, es decir, de una onda más larga, más lenta, hasta si queréis, que tiene que ver con pensamientos de culpabilidad, vergüenza, miedo, nos chupan energía. Mientras que los pensamientos de amor nos dan energía. La mayoría nos hemos vuelto adictos a los problemas y las condiciones de nuestra vida que nos producen estrés, tanto si es por un trabajo mal remunerado o una relación sentimental insatisfactoria. No queremos resolver nuestros problemas porque reafirman nuestra imagen de ser alguien, alimentan nuestra adicción a las emociones de baja frecuencia. Con cualquier persona que hablemos, incluidos nosotros, todos somos, creo que, conscientes de eso. Otra cosa es que seamos conscientes de que eso es directamente caos, conflicto y enfermedad, y que querramos verdaderamente cambiarlo. Eso es otra película. Por esto creo que Joe Dispenza es de gran ayuda para ayudarnos a que eso se resuelva, o por lo menos empezar a ejercitarlo. Lo peor de todo es que vivimos temiendo que si estos problemas desaparecieran, no sabríamos qué pensar ni qué sentir, ni experimentaríamos el torrente de energía que nos hace recordar quiénes somos. Es decir, no queremos soltar. Yo estoy hablando por mi propia experiencia. Cuánto me ha costado soltar ciertas cosas. Pero bueno, las he soltado algunas, otras siguen ahí, pero ya tengo esta herramienta para poder tratarlas.
a la mayoría de personas nos aterra la posibilidad de no ser alguien. Es decir, esto es como una pérdida de identidad. Cuando estamos habituados durante 40 o 50 años a los mismos mecanismos de siempre, los que sean, y de repente alguien nos dice, escucha, esto hay que soltarlo, que tienes que soltarlo. Y ya te preguntas, vale, y tengo que soltarlo, pero ¿para qué? Y te dice alguien, pues para que vayas, para que mejores. Y dices, ya, espera, amigo, para que mejore, pero ¿que mejore qué? Si no lo veo, para que mejores tu día, para que mejores tu actitud, para que mejores tu salud, para que mejores tu cuerpo, para que mejores tu economía. Ya, pero yo esa parte nueva no la conozco. Esto es súper normal. La que sí que conozco es esta, que además ya sé que me hace daño, que tengo conflictos, que tengo problemas, que soy problemático, que soy problemática, esto ya lo sé, pero yo aquí me manejo porque más o menos sé cómo funciono. Y puedo pedir perdón mañana, y puedo corregir alguna cosa, pero claro, tú me estás diciendo que cambie. Esto es súper normal. No queremos perder la identidad. Incluso esa identidad tan peculiar y que tanto daño nos ha hecho. El ser humano es así, somos así. Nos cuesta mucho. Como podemos ver, lo que identificamos como nuestro yo existe en el contexto de la asociación emocional colectiva con nuestros pensamientos y sentimientos, nuestros problemas y todos esos elementos de los tres grandes, que son el entorno, el cuerpo y el tiempo. El entorno, repito, los tres grandes, el cuerpo y el tiempo. No es de extrañar que nos cueste tanto mirar en nuestro interior y dejar atrás la realidad que hemos creado durante años. ¿Cómo íbamos a saber quiénes somos si no fuera por el entorno, el cuerpo y el tiempo? Por eso dependemos tanto del mundo exterior. Nos limitamos usando los sentidos para definir y cultivar las emociones a fin de recibir la respuesta fisiológica que afirma nuestras adicciones personales. Hacemos todo esto para sentirnos humanos. Y obviamente, la ley de la atracción nos devuelve lo que estamos emitiendo. Cuando el ego vive bajo un estrés constante, el yo, es lo primero. En estas condiciones, al ego lo que más le preocupa es prever cada resultado de cada situación, porque está demasiado centrado en el mundo exterior y se siente totalmente separado de la realidad. Cuanto más definimos la realidad con los sentidos, más se convierte en nuestra ley. Y la realidad material como ley es lo opuesto a la ley cuántica. Porque nos preocupa prever cada resultado de cada situación. Y acordaros lo que decía él, la mente cuántica, cuando ponía esos ejemplos, de que lo que tiene la física cuántica, la mente cuántica, es que están todas las posibilidades, mientras que en la mente newtoniana está limitada en las posibilidades. Y aquí hay infinitas posibilidades que podemos no solamente elegir, podemos, porque nos lo han dicho, nos lo han enseñado, elegir cuál, crearla. Olvidarnos de las personas que conocemos. Y esto tomarlo no voy a decir con cautela, pero voy a explicar porque suena un poquito como olvídate de todos y que no te acuerdes de nadie. Ahora lo explicaré mejor. Olvidarnos de las personas que conocemos, los problemas, los bienes materiales y los lugares visitados, perder la noción del tiempo e ir más allá del cuerpo y de su necesidad de alimentar sus hábitos, renunciar al colocón de las experiencias a las que nos hemos acostumbrado emocionalmente que refuerzan nuestra identidad, dejar de intentar prever una situación de futuro o de recordar un episodio del pasado, desprendernos del ego egoísta al que solo le importan sus propias necesidades, pensar o soñar más allá de lo que sentimos y anhelar lo desconocido es empezar a ser libres. Obviamente, no quiere decir que nos olvidemos de las personas.
Pero a lo mejor sí que quiere decir que nos olvidemos de algunas personas que han sido un trauma para nosotros, eso sí. Y de cómo hemos tratado nuestros problemas, de nuestras dependencias y agarres materiales. No, esto no me tires esto que no. La única manera de dar un salto cuántico, de cambiar, es empezar a crear y pensar de cero. Como dice Krishnamurti, el café de cada día es el café de la primera vez. Si nuestros pensamientos nos hacen enfermar, ¿pueden también curarnos? Pues ya os digo yo que sí, totalmente. Y vamos ahora al estado creativo. ¿Qué es el estado creativo? Son los momentos en que estamos totalmente absortos en algo, en un estado de fluir, cuando nos olvidamos del entorno, del cuerpo y del tiempo. Y la mente queda totalmente quieta. Yo eso lo he vivido como tal una vez haciendo fotografía en el Jardín Botánico, en el Real Jardín Botánico de Madrid, donde me puse a hacer fotos de macrobotánica, y es que solo recuerdo que eran las 11 y cuando abrí los ojos eran las 3. Y no sé qué pasó en ese tiempo. Sé que pasó algo porque luego pude ver la foto que hice. Pero fue como un viaje, un momento creativo fascinante. En cuanto ya no estás conectado al cuerpo, ya no sigues centrándote en las personas, los lugares o las cosas de tu entorno, empiezas a crear. Vives más allá del tiempo lineal, estás cruzando la puerta del campo cuántico. Como no puedes entrar en el cómo alguien, debes hacerlo como nadie. En el momento en el que no te comparas, no estás asociando, eres tú solo el que está haciendo lo que está haciendo con tu creatividad. Y como he dicho en el capítulo 1, dice Dispensa, para cambiar tu cuerpo, para estar más sano, algo en tus circunstancias exteriores, quizá un nuevo trabajo, una nueva relación o tu línea de tiempo hacia una posibilidad real futura, debemos convertirnos en sin cuerpo, sin espacio y sin tiempo. El mejor consejo es, para poder cambiar cualquier aspecto de nuestra vida, cuerpo, entorno o tiempo, debemos trascenderlo. Y esta es la frase que os dije ayer, que yo repito constantemente. Al comprender y trascender mi pasado, dejo entrar lo nuevo, lo fresco y lo vital. Permito que la vida fluya a través de mí. Es una frase de Louise Hayes. Significa lo mismo que acaba de decir aquí Dispensa. Y ahora vamos a entrar en más detalles personales, donde está ese foco de la creatividad. Y ese foco de la creatividad se encuentra en el lóbulo frontal, aquí, en vuestra frente, un poquito más arriba, ahí está, que es la sede de la creación y el cambio. Cuando nos encontramos en el estado creativo, estamos activando el centro creativo del cerebro, el lóbulo frontal. Es la parte más nueva y la más adaptable. El lóbulo frontal es la sede de la atención, la concentración, la conciencia, la observación y la concienciación. Es donde barajamos distintas posibilidades, demostramos una firme intención, tomamos decisiones, controlamos las conductas impulsivas y emocionales y aprendemos cosas nuevas. Este lóbulo frontal realiza 3 funciones esenciales. Una, la metacognición, que es la toma de conciencia para evitar estados mentales y físicos negativos.
Este lóbulo frontal, para ser más específicos, tiene 3 características. Una es un lugar donde está la metacognición, el superconocimiento, que nos ayuda a tomar conciencia, porque es importante la conciencia, porque si no pasamos de hábito a hábito sin tener conciencia, como pollo sin cabeza. Si deseas crear un nuevo yo, lo primero que debes hacer es desprenderte del viejo yo. Y eso nos da un susto que ni os cuento. En el proceso creativo, la primera función del lóbulo frontal es la toma de conciencia. Como tenemos facultades metacognitivas, el poder de observar, ¿qué son las propiedades, las facultades metacognitivas? Pues son el poder de observar nuestros pensamientos y nuestro yo. Podemos decidir cómo no queremos seguir siendo, para dejar de pensar, actuar y sentir como siempre. Esta capacidad introspectiva nos permite analizarnos y hacer luego un plan para cambiar de conducta a fin de obtener otros resultados. Metacognitiva significa que tenemos la facultad, la capacidad de poder observar lo que estamos pensando. Allí donde ponemos la atención, ponemos la energía. Para usar la atención de forma que enriquezca nuestra vida, debemos analizar lo que ya hemos creado. Y aquí, atentos, hemos de revisar nuestro pasado, de dónde viene cada cosa. En estos momentos es cuando empezamos a conocernos. Y esto es de valientes, porque a veces tenemos mucho miedo. Yo he hecho los 12 pasos, que los hice hace 3 años, que duró 6 meses, en un centro de meditación, con un coach personal, y revisé 50 años de mi vida. Y esto hay que verlo para saber de dónde venimos, qué son detonantes, sin culpa. Aquí no hay culpa de nadie, ni tuya, ni de los demás. Cero patatero. En este lóbulo frontal, el número 1, la característica 1, la facultad 1, es la de la metacognición, y hemos de poner en marcha el conocernos. ¿Cómo? Reconociendo y mirando nuestro pasado. Observar las ideas que tienes sobre la vida, que tenemos sobre la vida, sobre nosotros mismos y sobre los demás. Eres lo que eres donde estás y eres quien eres por lo que piensas acerca de ti. Tus ideas son los pensamientos que sigues aceptando de manera consciente o inconsciente en tu vida. Esas ideas afectan nuestra realidad, tanto si somos conscientes como si no. Si deseamos una nueva realidad personal en nuestra vida, hemos de empezar a observar todos los aspectos de nuestra personalidad actual. Cómo los elementos que la componen actúan sobre todo a nivel inconsciente, cómo estamos programados automáticamente con las emociones. Debemos mirar a nuestro interior y observar estos elementos. Dado que nuestra personalidad se compone de cómo pensamos, cómo actuamos y cómo sentimos, hemos de observar nuestros pensamientos inconscientes, nuestras conductas reflejas, nuestras reacciones emocionales automáticas, para ver si son verdaderos, de dónde vienen, qué los detonan y si queremos seguir instalados ahí. Ser conscientes de estos estados mentales y físicos inconscientes exige fuerza de voluntad, propósito y atención, y coraje. Yo le añado coraje. Fuerza de voluntad, propósito, atención y coraje. Si te vuelves más consciente, estarás más atento. Y si estás más atento, serás más consciente. Si te vuelves más consciente, advertirás más cosas. Y si adviertes más cosas, aumentará tu capacidad de observarte a ti mismo y a los demás, de observar tanto los elementos internos como externos de tu realidad. Y cuanto más observas, más consciente te vuelves de tu mente inconsciente. El objetivo de la autoconciencia es evitar
que se dé de manera automática a cualquier pensamiento, acto o emoción que ya no desees experimentar. Y con el tiempo, tu capacidad para evitar estos estados del ser hará que los circuitos neuronales relacionados con tu anterior personalidad dejen de activarse y conectarse. Es decir, es como desactivar una olla a presión. Poco a poco. Y al no volver a crear la misma mente a diario, eliminamos la configuración vinculada al antiguo yo. Y además, al dejar de tener los sentimientos relacionados con esos pensamientos, ya no les seguimos dando señales a los mismos genes. Impedimos que nuestro cuerpo continúe reafirmándose como la misma mente. Este proceso te permite empezar a desprenderte de tu mente. Segunda característica del lóbulo frontal. Crea una mente nueva para poder pensar de una forma nueva. La segunda función del lóbulo frontal es crear una mente nueva. Al generar tiempo, al reservarnos tiempo y un espacio para pensar en nuestra nueva forma de ser, es cuando el lóbulo frontal se dedica a crearla. O sea, utilizamos tiempo físico, espacio físico, para crear esta nueva manera de pensar. Entonces el lóbulo frontal decide, pues vamos a por ella. En estos momentos nos imaginamos nuevas posibilidades y nos hacemos preguntas importantes sobre lo que de verdad queremos, cómo y quién deseamos ser y qué es lo que queremos cambiar de nosotros mismos y de nuestras circunstancias. Para empezar a dar este paso de la creación, es bueno entrar en un estado de curiosidad, contemplación, búsqueda de posibilidades, reflexión sobre preguntas importantes, preguntas abiertas que debes hacerte, que debemos de hacernos, para que la mente fluya. Preguntas del tipo, ¿cómo sería si? ¿Cuál es una mejor forma de? ¿Qué sucedería si yo fuera de otra manera, viviendo en esta otra realidad? Sí, hemos de hacerlas y no pasa nada. Y verlas y hacerlas con libertad. Una de las cosas que yo me he dado cuenta que no reconocemos, pero sí que tenemos muy instaladas, es el sentido de autoculpabilidad. Hemos de aprender a preguntarnos sin miedo, sin culpa, pero de manera estertórea, o sea, hacia afuera como hacia adentro. No pasa nada, nos podemos preguntar y nos debemos de preguntar todo lo que queramos y darle vueltitas y vueltitas y vueltitas. Y ser valientes. Esto es muy parecido a lo del no, que tanto nos cuesta decir. Porque es común muchas veces, ante una pregunta, no querer decir no aunque sintamos no. O decir no y como te sientes mal, dar una serie de explicaciones alucinantes de por qué no, de justificación. Esto es muy parecido a decir no. Tanto si deseas ser rico como un mejor padre, madre, lo que quieras, mejor profesional. El consejo es que llenemos el cerebro de conocimientos sobre el tema que nos interesa, porque así dispondremos de más componentes básicos para crear un nuevo modelo de la realidad que deseamos vivir. Sí, quiero ser un superconstructor, un arquitecto, un superalbañil, un experto en electricidad, un ingeniero electrónico, un artista del Circo del Sol, un excelente jugador de fútbol. Pues, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Pues empezar a mirar, a leer sobre eso. Cada vez que adquirimos información, añadimos nuevas conexiones sinápticas que nos sirven como materia prima para cambiar el hábito del cerebro, de activarse igual que siempre. Cuanto más cosas aprendamos, más municiones tenemos para destruir nuestra antigua personalidad. Eso es importante, muy importante.
Pero esta nueva búsqueda de qué queremos tiene que estar libre de los precondicionamientos del pasado. Por eso a veces solo buscamos y leemos lo que nos interesa leer, lo que nos está dando yo leo esto porque sé que me gusta, y lo otro lo desechamos. ¿Cuántas veces hemos hecho? Y no estoy diciendo que lo otro sea lo bueno, no lo estoy diciendo. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso yo de Dispenza. Pues yo, para empezar a meditar, pues un proceso de preguntar, de una crisis, de pedir ayuda, de contactar con una persona, de escuchar a esa persona, de leer libros, de esto cómo se hace, cómo se respira, qué hago por aquí, qué hago por allá. Luego de cuestionamiento, pues esto no me vale, esto sí me vale. Luego de cuestionamientos malos, no, pero esto es una secta. Luego decir, no es ninguna secta, elige tú, piensa tú, no pasa nada. 1000 cosas, a eso se refiere. Y poco a poco vamos quitando cositas nuestras, no pasa nada. Nos vamos a equivocar, lo que se llama equivocar, por ignorantes es que no sabemos muchísimas veces y no pasa nada, no pasa nada. Y sobre todo, no pasa nada cuando tenemos conciencia de lo que acabamos de hacer. Aunque sea la semana siguiente, no pasa nada. Y si lo vemos, ya hemos dado un paso cuántico. Punto 3. Hagamos que el pensamiento sea más real que ninguna otra cosa. Durante el proceso creativo, el tercer papel más importante del lóbulo frontal es hacer que el pensamiento sea más real que ninguna otra cosa. Cuando estás en estado creativo, el lóbulo frontal es el que manda. Se involucra tanto que nuestros pensamientos, se convierten en nuestra realidad y nuestra experiencia. El lóbulo frontal se dedica de lleno a procesar lo que estás pensando en estos momentos. ¿Y qué hace? Le baja el volumen a las otras cosas. Le baja el volumen a las otras regiones del cerebro. Nos desconecta un poquito de las distracciones. El mundo interior de los pensamientos se vuelve tan real como la realidad del mundo exterior. Nuestros pensamientos se registran neurológicamente y se almacenan en la arquitectura del cerebro como una experiencia. Si se da un buen proceso creativo, esta experiencia produce una emoción, como ya sabemos, y empezamos a sentir como si estuviéramos viviendo la situación en el presente. Estamos creando el futuro. Somos una unidad con los pensamientos y sentimientos relacionados con la realidad deseada. Ahora vivimos en un nuevo estado del ser. Se podría decir que en estos momentos estamos renovando nuestros programas subconscientes al preparar el cuerpo para una mente nueva. Desprendernos del pasado no válido, del pasado no bueno, del pasado castrador, del pasado castigador, del pasado condicionador, del pasado de los golpes, del pasado de los gritos, del pasado de la envidia, del pasado... Escuchar un tren de 100 vagones por lo menos. Desprendernos de eso nos libera energía, es decir, nos da energía extra, además de darnos un descansito emocional que ni os cuento. Cuando vivimos en el estado de supervivencia, estamos intentando controlar o forzar un resultado. Eso es lo que hace el ego. Pero cuando vivimos en el elevado estado creativo, nos sentimos tan bien que ya no intentamos analizar cómo o cuándo llegará el destino deseado. Recordar, el cómo y el cuándo lo dejamos. Lo demás es control. Confiamos en que se materializará porque ya lo has vivido en la mente y en el cuerpo antes y lo has pedido a nivel mental y emocional. Sabemos que se hará realidad porque nos sentimos conectados a algo superior. Estamos en un estado de gratitud porque nos sentimos como que la situación ya ha ocurrido. Y aquí tenemos una lista comparativa de cómo es la mente, incluso el cuerpo, las emociones y los sentimientos,
en el campo de la mente en supervivencia con la mente creativa. ¿Qué significa una cosa y qué significa otra? Entonces, por ejemplo, supervivencia está en estado de estrés. En creación está en estado de homeostasis, que significa estabilidad. Supervivencia, estado de contracción. En la fase creativa, de Dispenza, de la mente cuántica, expansión. Supervivencia, catabolismo. Creación, anabolismo. Que esto es, catabolismo sería en la de supervivencia, que existe degradación de nutrientes, y el anabolismo sería lo contrario, síntesis. Seguimos. Enfermedad en supervivencia, salud en creación. Desequilibrio en supervivencia, orden en creación. Colapso en supervivencia, renovación en creación. Degeneración en supervivencia, la mente en supervivencia, regeneración en la creación. Y atentos a esta palabrita, regeneración, porque en el último vídeo voy a hablar de Joe Dispenza, de su accidente y cómo él cuenta lo que hizo mentalmente para regenerar, además de la medicina. En la fase de supervivencia, la mente en supervivencia, tenemos miedo, ira, tristeza, egoísmo. En la fase creativa cuántica tenemos amor, alegría, confianza, altruismo. En la fase supervivencia tenemos los tres grandes, entorno, cuerpo, tiempo. En la fase creación cuántica tenemos sin espacio, sin cuerpo, sin tiempo. En la fase supervivencia hay una pérdida de energía. En la fase creación hay un aumento, creación de energía. En la fase supervivencia es emergencia. En la fase creación existe crecimiento, reparación. En la fase supervivencia, estrechez de miras. En la fase creación, amplitud de miras. En la fase supervivencia, separado, fragmentado. En la fase creación, conectado, unificado. En la fase supervivencia, realidad determinada por los sentidos, lo tenemos clarísimo esto. En la fase creación, realidad que trasciende los sentidos. En la fase supervivencia, causa y efecto. En la fase creación, causa un efecto. En la fase supervivencia, posibilidades limitadas. En la fase creación, todas las posibilidades. Todas ilimitadas, diría yo. En la fase supervivencia, incoherencia. En la fase creación, coherencia. Y esta última es genial. En la fase supervivencia, lo conocido, queremos conocer todo el tiempo. En la fase creación cuántica, lo desconocido. En fin, y aquí hemos descrito un sinnúmero de posibilidades. El concepto de que la mente subjetiva afecta a nuestro mundo objetivo. Nuestro potencial para cambiar el cerebro y el cuerpo al ir más allá del entorno, del cuerpo y del tiempo, y la perspectiva de pasar del estado de supervivencia reactivo y estresante en el que vivimos, como si solo el mundo exterior fuera real, al mundo interior del creador. Es decir, hasta ahora, en los vídeos que hemos hecho, hemos hablado de tres cosas. La mente subjetiva afecta al mundo objetivo. Tenemos el potencial para cambiar el entorno, el cuerpo y el tiempo. Y la mente creativa es la que ha de suplantar a la mente en supervivencia. A partir de aquí, lo que viene en los vídeos siguientes es el terreno de los ejercicios y de empezar a comprender qué es la meditación, cómo funciona la meditación, desmistificar la meditación y empezar a poner en práctica todo esto que nos ha hablado Joe Dispenza. Lo vamos a hacer juntos porque a mí me apetece que lo hagamos juntos, porque a mí me apetece hacerlo y porque a mí me apetece contarlo. Porque creo que muchas veces, a la hora de explicar, sobre todo en libros, las técnicas
y cómo se expresan ciertos oradores, nos hace falta un poquito de plus para llegar en profundidad a las cosas. Y a mí me gusta entender las cosas porque las cosas pueden ser muy sencillas. Yo no vengo de ningún lugar científico, me encantan los libros de ciencia, me encanta la cuántica, he leído sobre cuántica, he leído sobre física. En mi vida no he sido muy bueno en ciencia, pero eso no quiere decir que no tenga yo, igual que vosotros, la inquietud de saber y de preguntar, y lo que no sé y lo que no entiendo, buscarlo o preguntarlo para poder primero entenderlo yo y para segundo entenderlo vosotros. Y todo es súper sencillo. Al final todos somos humanos. El matemático es humano, tiene emociones, el físico cuántico tiene emociones, el jugador de fútbol tiene emociones, la persona que no ha ido al colegio tiene emociones. Todos somos humanos y tocamos las mismas teclas. Tocamos en la misma orquesta. En la misma orquesta, que es la orquesta de la vida. Y estamos aquí, en mi opinión, para destapar lo mejor que tenemos dentro de nosotros. Y con Joe Dispenza estoy segurísimo que podemos empezar a dar un primer pasito. Os mando un abrazo, disfrutar de estos vídeos y ya nos preparamos para la siguiente parte, que es el cerebro y la meditación. Un abrazo, que tengáis muy buenas noches. Chao.